Muy buenas tardes, bienvenidos a la Prevexpo 2015 nuevamente y al cuarto Congreso Nacional de Higiene Industrial. Hace unos meses, cuando comenzaba la comisión de trabajo de la Prevexpo y llovían las ideas sobre la temática de nuestras mesas y talleres, no tuvimos ninguna duda al incluir las actividades acuáticas y subacuáticas como grandes protagonistas en una de nuestras mesas o talleres. Por diferentes razones, el protagonismo de estas actividades, ¿de acuerdo?, pues sufrió variaciones y bueno, y finalmente pues vamos a compartir el foro, ¿de acuerdo?, y vamos a intentar hacerle lo más interesante posible esta jornada con diferentes temáticas. Cuando hablamos de actividades acuáticas y subacuáticas, especialmente las acuáticas, el sector de la pesca cobra protagonismo desde el momento en el que se incorpora en la estrategia del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo para el periodo 2015-2020. Y cuando se identifica como sector laboral con especial incidencia, toma relevancia, ¿de acuerdo? Paralelamente, las actividades subacuáticas, dada su rancia normativa, ¿de acuerdo?, una normativa que ha carecido de revisión en las últimas décadas en el Estado español, ¿de acuerdo?, cobra protagonismo igualmente. Y como último lance, última pata en este taller, ¿de acuerdo?, la telemedicina está más que justificada igualmente. No solamente en la asistencia médica, ¿de acuerdo?, sino desde el punto de vista del cumplimiento del artículo 22 de nuestra Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de Vigilancia de la Salud. Para desarrollar estos tres pilares de la mesa de hoy, ¿de acuerdo?, de la mesa taller de hoy, contamos... Pero no se escucha, no se escucha. A mi derecha, con Francisco José Moreno Reyes, jefe de la Unidad Técnica de Condiciones de Trabajo en Pesca del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Licenciado en Ciencias Náuticas por la Universidad de Cádiz, técnico superior de Prevención de Riesgos Laborales, ponente en el Grupo de Trabajo Sector Marítimo Pesquero en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y representante del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo en la Comisión Interministerial sobre Seguridad de los Buques Pesqueros. Su ponencia, su intervención, versará sobre las líneas de actuación y actividades del Instituto para apoyar la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en el sector marítimo pesquero. A mi izquierda contamos con la presencia del profesor doctor José Francisco Solano Martos, director gerente de Prevention Solutions y profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Málaga. El doctor José Francisco posee una formación y experiencia demostrada a lo largo de muchos años, más de 25 en diferentes áreas técnicas y de gestión. Ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad en empresas multinacionales como responsable de los servicios de prevención y medio ambiente, tales como Petrotex España, la Fundación Mafre Studio, Stitley Iberia, el director de Andalucía Oriental del Grupo SGS y en el Grupo Tube Nord. El doctor Solano es técnico superior en prevención de riesgos laborales, posee las calificaciones de auditor jefe OSAS y de otros estándares. Es director de seguridad privada por el Ministerio del Interior y buceador profesional, aunque no ejerce, ¿verdad? No ejerce. Muy bien. Y por último tenemos la suerte de contar también esta tarde con Miguel Ángel Ludeña Fernández, director comercial de Comitas Comunicaciones y experto en telemedicina. Hecha esta breve presentación, no queda más que dar la palabra a Miguel Ángel Ludeña. Buenas tardes a todos. En primer lugar, yo quiero pedir perdón a todos los asistentes, puesto que entre la actividad que había programada al final de la charla mía era una conexión con uno de los dos buques hospitales del Instituto Social de la Marina. En principio iba a ser el Esperanza del Mar, puesto que llega a puerto a Gran Canaria a último de mes y se va a partir del día 5, pero tenía que entrar en parada técnica hasta el día 22 y no podía ser. La otra opción era el Juan de la Cosa, pero viniendo de la campaña del Mar del Norte, sufrió una avería en uno de los alerones del buque y también han tenido que entrar en el astillero de Zamacoa, con lo cual pues, ha sido absolutamente imposible el poder realizar esa conexión. Bien, dicho esto,
La Organización Mundial de la Salud acepta como válida la siguiente definición de este término. La telemedicina consiste en la utilización de tecnologías de telecomunicación para proporcionar servicio de asistencia evitando barreras de tipo geográfico, temporal, social y cultural. ¿Qué significa? Pues más o menos que todo el mundo tiene derecho al mismo tipo de asistencia sanitaria, esté en tierra, esté embarcado o en cualquier lugar donde tenga posibilidad de llegar las comunicaciones. Por otra parte, el Convenio Internacional número 164 de la OIT, en su artículo 4, indica que todo país miembro deberá garantizar que las medidas que se adopten para proporcionar protección de la salud y atención médica a la gente del mar a bordo de los buques tiene por objeto dar a los marinos una protección de la salud y una atención médica comparable lo más posible a la que generalmente disponen los trabajadores en tierra. La telemedicina sería difícil de imaginar en algún escenario potencial en el que la utilidad y eficacia de la misma fuese más evidente que en el sector marítimo, instalada buques de todo tipo, mercantes, buques militares o buques pesqueros, cualquier tipo de barco donde realice una singladura en la cual tenga que estar aislados en medio del océano sin más medios sanitarios que los propios que lleven, que generalmente en los buques atuneros que pasan 6 meses en el mar, en las islas Seychelles o se pasan en las Malvinas, no llevan a nadie como sanitario y llegar a puerto les supone, en la mayoría de los casos, una pérdida aproximada al armador de 60.000 euros diarios ir y volver. Es decir, cuando el tiempo aproximado son 7 días de ir y 7 días de volver, estamos hablando de unas cifras disparatadas que la mayoría de las veces resultan absolutamente impensables para ellos el hacer ese traslado. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en este tipo de buques no hay posibilidad de que un helicóptero pueda llegar, puesto que su cobertura supera en mucho las millas a las que están faenando. Por supuesto, los tripulantes de este tipo de embarcaciones también están más expuestos en términos generales a sufrir accidentes laborales y a padecer enfermedades profesionales en comparación con el personal en tierra. Y además se agudiza este tipo de problema en ambientes tan insanos como puede ser el mar, como pueda ser la corrosión. A todo ello se une que en muchas ocasiones faenan en aguas territoriales donde llegar a puerto son países que están sufriendo conflictos o donde la infraestructura sanitaria es inexistente o nula, hace desaconsejable acudir allí. Luego también hay un segundo problema y es que aunque la mayoría de los pescadores tienen la posibilidad de conectarse con un centro radiomédico, pero centros radiomédicos solo hay 20 homologables como tal en países europeos. Generalmente en países sudamericanos no se dispone de esos centros radiomédicos, o en zonas como las Seychelles el Instituto Social de la Marina tiene destacado a una persona con un maletín que es un poco el que realiza estas funciones. Pero como digo, cuando se conectan con el centro radiomédico y se le mandan evacuar desde la zona o desde el punto donde están faenando, ya supone un número de días y luego una evacuación que en la mayoría de los casos puede resultar fatal. La instalación del sistema de telemedicina mejora la calidad de vida de todas las personas que se encuentran embarcadas, ya que proporciona asistencia médica en tiempo real, bien sea de urgencia o bien sea especializada, pudiendo salvar vidas mediante un mejor tratamiento y estabilización de los pacientes. A esto también se le puede añadir el tema de la responsabilidad social corporativa, es decir, los armadores, las empresas que ponen en sus barcos o que pueden poner en sus barcos la telemedicina, no solamente dan un plus de satisfacción a los trabajadores que están allí, puesto que tienen
una medicina en tiempo real, en cualquier momento, conectados con un hospital que habla su misma lengua, que tiene sus mismas características y le que pueden aconsejar o le pueden decir qué es lo que en ese momento pueda realizar. En los buques, los atuneros grandes, estamos hablando que son barcos que pueden llegar a llevar hasta 40-45 personas a bordo, de las cuales el capitán es el único que tiene unos mínimos conocimientos sanitarios y al final, bueno, pues es poner una inyección y poco más. Son gente que están 6 meses sin tocar puerto y aunque son personal con una salud importante, pero la mayoría de los casos de accidentes en este tipo de barcos pues son pinchazos en un ojo, pueden ser temas dermatológicos, pueden ser temas intestinales, temas que requieren de la atención sanitaria. El funcionamiento del sistema de telemedicina es fácil, intuitivo, amigable y atractivo. Facilita una excelente comunicación interactiva mediante videoconferencia de alta calidad. La emisión y receptor de los datos e imágenes médicas se produce siempre en tiempo real. Esto es fundamental para la utilización de la teleconsulta. La transmisión de datos sanitarios es segura y fiable, siempre se realiza por un canal de comunicación punto a punto, si es vía satelital, está totalmente encriptado y no hay posibilidad alguna de que los datos puedan ser extraídos por un hacker y puedan darse a conocer. Y, como siempre decimos nosotros, la telemedicina mueve datos y no pacientes. Voy a ir deprisa. La asistencia sanitaria en el mar. Bueno, hay varios formas de la asistencia sanitaria en el mar. Preventivo, que es el examen médico que antes de embarcar están obligados a realizar cualquier tripulante. Luego puede ser una comunicación normalmente vía radio a través del buque con el centro radiomédico y le da asistencia sanitaria. Bien puede ser a través de un buque hospital que esté faenando en la zona y le dé apoyo a los diferentes barcos, o bien a través de un sistema de telemedicina a bordo. Bueno, el esquema del sistema de telemedicina es, por un lado, un hardware que va en el barco, unas comunicaciones que pueden ser o bien a través de VSAT o a través de SECONSAT, siempre satelital. Eso va a un nodo central y de ahí al centro radiomédico, a un hospital, que es el que le da servicio. El equipamiento de la telemedicina se compone básicamente de un terminal de videoconferencia de alta calidad, un monitor de signos vitales que nos da la temperatura, la presión sistólica y diastólica, la saturación de oxígeno en sangre, luego un electrocardiógrafo de 12 derivaciones que es exactamente igual que el que nos puede hacer un cardiólogo y este se puede transmitir al centro de referencia donde nos están dando el apoyo, lo ven exactamente igual y es más, desde allí pueden manejar la presentación del electrocardiógrafo en función de lo que prefiera el médico que da el servicio. Luego, una cámara de exploración superficial para medidas externas, para las posibilidades de comprobación en el exterior del cuerpo humano, bien sea una herida, bien sea una lesión en un ojo, cualquier otro tema. En el buque hospital lleva unos equipamientos de telemedicina superiores a los que le pueda llevar un barco normal con un equipamiento, porque también el propio buque hospital actúa como un centro remoto. Es decir, en el buque hospital, en el Juan de la Cosa o en el Esperanza del Mar, va un médico o 2 médicos de medicina general, pero los casos que se le presentan a bordo del buque, que llega, bueno, pues ha sucedido de subir un marinero de Mauritania con todo el cuerpo lleno de heridas y de llagas. Esta gente no sabía, los médicos no sabían qué le podía pasar, pidieron asistencia de telemedicina al hospital Gómez Ulla. Allí había una serie de dermatólogos y al final les dijeron que era una enfermedad que no tenía mayor importancia, que le hicieran las curas que fueran necesarias y que no tenían que guardar una cuarentena. Bueno, esto es un caso típico de que siempre desde el hospital de referencia tienen apoyo de cualquier tipo de especialidades
que los barcos necesiten. El equipamiento que lleva, como he dicho anteriormente, pues abarca desde un otoscopio, dermatoscopio, oftalmoscopio, puede llevar un ecógrafo, puede llevar cualquier tipo de equipo de imágenes médicas que se transmiten mediante unos digitalizadores en tiempo real. Una radiografía puede tardar en llegar desde cualquier punto del banco subsahariano a un hospital 40 segundos. Y finalmente todo esto va conectado con una red de telemedicina, una red privada, sanitaria, en la cual están ubicados todos los puntos que se quieren conectar con ella, tanto vía cable, fibra óptica, satélite, y a su vez son los que dan el servicio de asistencia a los diferentes hospitales. Aquí es el mapa donde hay realizadas una serie de instalaciones, tanto en África, en la Antártida. La Antártida, a finales de este mes, parte el buque Hespérides hacia la Antártida con la misión española que va a la base Gabriel de Castilla, que se lleva el equipo de telemedicina, que estará 3 meses desplazado allí para dar servicio a todos los científicos y los militares españoles que están en la misión. Con esto corto para no hacerme mucho más pesado. Muchas gracias por todo y cualquier pregunta que quieran, al final de la sesión pues podremos responderla. Toma la palabra Francisco José Moreno Reyes, jefe de la Unidad Técnica de Condiciones de Trabajo en Pesca del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias a la organización por tenernos en cuenta y por incluir en la Prevespo un espacio dedicado a un sector que, bueno, en muchos casos pues ha estado un poquito olvidado en temas preventivos, ¿no? Como es el sector pesquero. Y, por supuesto, agradeceros a todos vosotros el interés en estar aquí y en asistir a esta charla, ¿no? Yo creo que a todos nos gusta el pescado, ¿no? Vamos a ver un pequeño vídeo de un par de minutos, ¿no? Sobre lo que cuesta extraer el pescado del mar. Es impresionante. Sí, la verdad es que sí. Pues sí, muchas veces estas son las condiciones del lugar de trabajo, ¿no? Bastante diferentes a las de los lugares de trabajo en tierra, ¿no? Y esto a veces ocurre. El año pasado recordaréis que tuvimos 3 o 4 naufragios importantes en el primer trimestre del año. Esto es muy espectacular y aquí hay gente que se muere de infarto, o sea, no solamente, o sea, mueren del pánico, ahora sí, ahora sí. Mirad las condiciones en las que trabaja la gente, dónde tienen que subir. Esas puertas que están manejando pesan del orden de 1000 kilos, entre 1000 y 1500. Fijaros aquí cuando suben la puerta. Está soldando sin ningún tipo de protección en la cara. Y además mirad las condiciones en las que suelda, ¿vale? Bien. Vamos a ver.
Bien, bueno, el sector marítimo pesquero abarca un gran número de actividades, entre las que se encuentra la pesca marina, la acuicultura marina, las actividades subacuáticas de especial peligrosidad, el transporte marítimo, la construcción naval, las actividades portuarias. Luego, mi compañero ponente os hablará de las actividades subacuáticas, ¿no?, del especial riesgo que tienen y de que es un colectivo tan pequeño que un solo trabajador fallecido pues ya hace que la estadística de siniestralidad se dispare, ¿no? Sin embargo, la pesca, con un colectivo de aproximadamente unos 40.000 trabajadores en España, es una actividad catalogada por la OIT como entre las ocupaciones más peligrosas del mundo, ¿no?, y la que más desafíos plantea. Por daros unos datos, en Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de mortalidad en la pesca es 39 veces mayor que la del promedio nacional. En Irlanda, un tanto de lo mismo. Y en España, en el año 2014, la tasa de mortalidad fue de 27 veces superior que la del promedio nacional del total de actividades. Bueno, la pesca marina se encuadra dentro de lo que es la CENAE en la sección A, Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca, y dentro de ella en la división 03, que engloba las actividades de pesca, tanto marina como en agua dulce, y acuicultura marina y continental. La flota pesquera que tenemos en España pues viene menguando a lo largo de los años. Ahora mismo tenemos un 28% de flota de la que teníamos en 2006. Esto lleva consigo también un descenso de la población ocupada y, por consiguiente, un descenso en números absolutos del número de accidentes, ¿no? Sin embargo, si os fijáis en la curva de abajo, el número de accidentes mortales, veis que, por ejemplo, en 2014 pues, ha habido un repunte bestial, ¿no? Y hemos tenido 35 fallecidos, 29 en pesca y 6 en acuicultura. Esta gráfica define claramente la peligrosidad de trabajar en el sector pesquero. Hace poco publicaron una noticia en un periódico gallego donde, bueno, pues echaban las campanas al vuelo, ¿no? Y decían que, bueno, pues que la pesca, los accidentes habían disminuido un 16,7%. Ahora, un 16,7%, si hemos visto que, bueno, que ahora veremos que la pesca, pues la siniestralidad se mantiene estable a lo largo de los años, es una cosa sorprendente. Sin embargo, te pones a leer la noticia y están hablando de números absolutos, ¿no?, de número de accidentes. No están teniendo en cuenta la población ocupada y calculando índices, con lo cual esta noticia tiene visos de ser una noticia más bien más política que técnica, ¿no? Y no define realmente la actualidad del sector pesquero. ¿Cómo está la pesca con respecto al resto de actividades en términos de siniestralidad? Pues si hacemos una clasificación de las 87 divisiones de actividad que tiene la CENAE, pues podemos ver que a fecha de 2014 la pesca se mueve en torno entre el puesto número 1 y el 10. 2014 el número 8, con 6.888, con 4 accidentes por cada 100.000 trabajadores. Si vemos la evolución del índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja, pues la línea roja representa a la CENAE 03, pesca y acuicultura, y podéis ver ahí que es una línea prácticamente plana, ¿no? O sea, es decir, tenemos más accidentes por cada 100.000 trabajadores en 2014 que en 2006. Eso, bueno, pues indica que las cosas no están mejorando en este sector. Si lo comparamos, por ejemplo, con el total de actividades, que es la línea azul, pues vemos que, bueno, pues independientemente de los efectos que pueda tener la crisis económica, sí que se observa una bajada continua de las cifras de siniestralidad, aunque en este año sí que hemos tenido un pequeño repunte, ¿no? Y si vemos la línea verde de la construcción, pues también, a pesar de que, bueno, pues se dice que la crisis también tiene sus efectos en la bajada de la siniestralidad, pero, bueno, veis ahí que la pesca se sitúa incluso por encima de la construcción, ¿no? Un sector tradicionalmente de elevada siniestralidad. Hablamos de accidentes mortales, y aquí, si vemos los datos de 2014, dan miedo. O sea, hemos tenido 91,43 accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores. Eso es una bestialidad. O sea, eso no, vamos, no sé, hay que hacer algo, ¿no? Hay que seguir sumando esfuerzos, ¿no?, para que esa cifra vaya bajando continuamente, ¿no? Esa es la visión que desde el Instituto tenemos y por la que estamos trabajando todos los días, ¿no? La evolución de ese índice, si veis el pico que ha tenido en 2014, ha sido brutal, ¿no? Consecuencia fundamentalmente de los 3 o 4 naufragios graves que tuvimos a principios de año. Entonces, bueno, si veis la evolución del índice de incidencia de accidentes mortales, pues es muy variable, ¿no? Y eso define, como he dicho antes, la peligrosidad de la pesca. En este sector se dan accidentes colectivos que en otros sectores difícilmente se dan, ¿no? Como son, por ejemplo, hundimientos, incendios, varadas, escoras, que hacen que el barco al final pues zozobre y ese accidente colectivo afecte a la mayoría de los trabajadores.
Con lo cual, pues bueno, ese es un poco la peligrosidad. En pesca, los accidentes tienen un doble origen, ¿no? Como he dicho antes, los que son principalmente accidentes colectivos que derivan del accidente, de lo que le ocurre al barco, un naufragio, un incendio, etcétera, y los accidentes operacionales, que son con los que nosotros, el Instituto, pues estamos intentando trabajar en detectar cuáles son las causas de esos accidentes, de manera que podamos elaborar herramientas destinadas a apoyar el proceso de detección y evaluación de los riesgos y adopción de medidas preventivas. No todas las modalidades pesqueras son igualmente peligrosas, ¿no? Si vemos aquí en esta gráfica, la barra azul muestra el promedio de buques censados en cada modalidad pesquera entre los años 2011 y 2014 y el número de accidentes en cada una de esas modalidades. Estoy hablando de accidentes graves y mortales. Estos datos son datos de la Inspección de Trabajo y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Pues aquí vemos, por ejemplo, que la pesca de arrastre es la que presenta una ratio de accidentes mayor, seguida del cerco, el palangre y las artes menores. ¿Cómo son esos accidentes? Pues esto es un gráfico que muestra los 11.701 partes de accidentes que se han reportado entre los años 2010 y 2014. La verdad es que el sistema Delta, donde se reportan los accidentes, nos da una fotografía un poco general, ¿no? Pero oye, es una foto que tenemos que tener en cuenta, pues por lo menos para saber que el accidente más frecuente que se produce en pesca, derivada un poco de las características de la actividad, es la caída. ¿Vale? La caída a bordo, la caída al mismo nivel, a distinto nivel, la caída como resultado de un tropiezo, le siguen los sobreesfuerzos, los golpes contra objetos que se mueven, cortes, pinchazos, atrapamientos, aplastamientos, etcétera. Si vemos un poco los accidentes mortales que son más frecuentes, pues destacan entre ellos, evidentemente, el ahogamiento, ¿no? Y en ese periodo hemos tenido 30 personas que se han ahogado durante el transcurso de su trabajo. Y luego los accidentes no traumáticos como los infartos. También destacan como accidentes mortales los choques o golpes contra objetos. Esto es una estadística de la Inspección de Trabajo porque estamos trabajando de forma conjunta con la Inspección para caracterizar un poco más lo que dice el Delta, ¿no? De manera que en esa tabla podéis ver un poco cuáles son las formas desde el punto de vista de las investigaciones de la Inspección de Trabajo. Y aquí en línea con lo que dice el Delta, evidentemente la caída pues es el accidente más frecuente. No es el que presenta mayor mortalidad, pero sí es el que presenta mayor número de casos graves, ¿no? El golpe por rotura de elementos en tensión pues también es uno de los más frecuentes y de los más mortíferos. El atrapamiento con las partes móviles de las máquinas en pesca son muy particulares. Encima la legislación, la directiva de máquinas no se le aplica porque directamente excluye a los buques de navegación marítima y a las máquinas que se instalan en los mismos, con lo cual, bueno, ahí tenemos un problema. Aquí nos podríamos llevar hablando un montón de horas, la verdad, porque hay tantos problemas que, bueno. Pero bueno, lo que estamos haciendo desde el Instituto es intentar ponerle nombre y apellido a esos accidentes, ¿no? De manera que nosotros podamos ofrecer esa información a los servicios de prevención, a los técnicos de prevención y a los profesionales que se dedican a trabajar en este sector para que pues, les ayuden en el proceso, como he dicho antes, de identificación de los riesgos y evaluación y adopción de medidas preventivas. Y esta información es muy valiosa para este proceso, como digo. Como he dicho antes, aquí podéis ver de forma un poco más gráfica que el 51% de los accidentes que se producen en la pesca se producen durante el uso de la maquinaria y los equipos de trabajo. Y otro 30% tienen que ver con las caídas al mismo nivel, a distinto nivel, caídas al mar y caídas durante el embarque y desembarque. Bien, estos son otros datos aquí en el tema de la investigación de accidentes hay dos organismos que se dedican a ello en España, ¿vale? Principalmente. La Inspección de Trabajo, junto con las comunidades autónomas y los cuerpos habilitados para ello, y la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos del Ministerio de Fomento. Igual que existe una comisión para investigar los accidentes de aviones, otra para los trenes, pues también existe la de los barcos, ¿no? Entonces, estos son datos que van un poco en línea con la Inspección de Trabajo. Lo que pasa es que ellos solamente inspeccionan los accidentes mortales. En definitiva, el accidente más frecuente, según esta comisión mortal, es la caída al mar. Luego habrá que investigar la génesis de esa caída al mar, que es muy variada, ¿no? Principalmente, en muchos casos, el trabajador sale arrastrado al mar como consecuencia del uso del arte de pesca o de la rotura de un cable o un cabo que se rompe y lo golpea y lo lanza al mar. Y también el atrapamiento con máquinas. Quiero ir un poco rápido. Claro, la fase donde se producen más accidentes es durante la pesca, evidentemente, y las operaciones con más riesgo son el virado y el largado del aparejo, que son las
las fases donde los servicios de prevención y los técnicos de prevención, pues en algunas ocasiones, pues el hecho de no poder ir a bordo o no ir a bordo de los barcos, porque esto logísticamente es muy complicado, pues a veces hay riesgos que no se contemplan en las evaluaciones, ¿no? Y eso se pone de manifiesto en los accidentes. En fin, desde el Instituto apostamos por el trabajo en equipo, el trabajo tanto con otros organismos de distintas administraciones, como el trabajo en equipo con el sector y con los órganos que representan al sector para mejorar esta situación. Voy a pasar un poco estas diapositivas porque es un poco la caracterización desde el punto de vista de la inspección de trabajo de esos accidentes graves y mortales por modalidad pesquera. Si yo soy un técnico de prevención, puedo utilizar este tipo de información que la tenemos a disposición en una plataforma que os voy a mostrar ahora, de manera que me puede ayudar mucho a la hora de dónde tengo que incidir más para intentar que se produzcan menos accidentes graves y mortales. Porque si al final estoy actuando sobre eso, me estoy quitando un montón de accidentes leves también, evidentemente. Con lo cual, oye, si queremos bajar la siniestralidad y la gravedad de los accidentes, tenemos que incidir en estos aspectos. ¿De acuerdo? Pues bien, entre las causas, nosotros en el Instituto hemos hecho un análisis de los 100 accidentes muy graves que se han producido entre 2008 y 2013, ¿no? Y hemos llegado un poco a la conclusión, basándonos en el análisis de causas de esos accidentes, que la organización del trabajo, la gestión de la prevención y los factores personales e individuales están detrás, o sea, son las causas que contribuyen, que tienen que ver con el 80% de los accidentes. Voy a ir un poco más rápido porque quiero presentaros, bueno, en cuanto a enfermedades profesionales, en el sector predominan 3, los trastornos musculoesqueléticos, la pérdida auditiva por ruido, muy importante porque el ruido es un factor que siempre acompaña al trabajador y además de manera notable. Los niveles de ruido de los barcos, no os podéis imaginar, el embarcaros en un barco de pesca, estar ahí soportando durante 18 horas niveles de ruido por encima de 85 decibelios en muchos casos, ¿no? Y durante mucho tiempo. Esto, pues, al final pone de manifiesto lo que dicen los reconocimientos médicos del Instituto Social de la Marina, que el 24,3% de los trabajadores del sector de la pesca tienen algún tipo de patología auditiva. Bien, pues quiero mostrar desde el Instituto, bueno, pues estamos trabajando nos dedicamos a realizar labores de estudio e investigación. Es muy importante caracterizar los problemas para después actuar de una manera eficaz sobre los mismos, ¿no? O sea, aquí no podemos andarnos por las ramas ni hacer cosas generales, sino tenemos que identificar bien qué es lo que está pasando para luego que nuestro trabajo sea lo más eficaz posible y poner a disposición vuestra, a disposición de los técnicos, a disposición de los profesionales, las mejores herramientas posibles. Y eso es una de las cosas que hacemos como base, los estudios e investigación, y muy importante, en colaboración también con otros órganos que tienen competencias en el sector marítimo. Y no hay que olvidar que la seguridad y la salud en el sector marítimo y pesquero tiene un carácter holístico, o sea, hay muchos ámbitos que influyen en la seguridad y la salud del trabajador. Aparte de los factores relacionados con la prevención de riesgos, están también los factores relacionados con la seguridad marítima. Al final están entrelazados, ¿no? Y lo que dice la normativa de seguridad y salud en el trabajo muchas veces se desarrolla o se complementa con lo que dice la normativa de seguridad marítima, con lo cual para trabajar en este ámbito hay que tener un conocimiento también de esos dos ámbitos y también del ámbito de la protección de la salud, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido trabajamos con Marina Mercante, con el Instituto Social de la Marina, con la Inspección de Trabajo, en definitiva, con todos los órganos que tienen que ver. Y trabajamos en dos foros principales. En la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que precisamente ayer celebramos la tercera reunión de un grupo de trabajo que se ha vuelto a reabrir, por los temas que estoy hablando, la elevada siniestralidad que tiene el sector. Y estamos trabajando pues con las comunidades autónomas, la Administración Central, sindicatos, empresarios, en fin, todos los actores juntos, ¿no?, para abordar de forma prioritaria cada uno de los problemas que estamos detectando en ese diagnóstico, que luego nos sirva pues para elaborar pues toda la documentación que estamos elaborando para el sector y que la estamos poniendo a disposición de los profesionales y del colectivo en general a través del portal del sector marítimo pesquero. Ya voy concluyendo. El portal, si entráis en la página web del instituto, está, como conocéis, hay una zona dedicada a los portales temáticos. Tenéis aquí el portal del sector marítimo pesquero y este es el aspecto que tiene, ¿no? Entonces, es importante destacar que en la página principal tenemos una serie de herramientas que consideramos que son de gran utilidad para los técnicos, como pueden ser, por ejemplo, el documento, o sea, la caracterización de los accidentes que os he mostrado antes. En este documento de aquí, no sé si... En el documento de abajo, en el de evolución de la siniestralidad en el sector pesquero, tenéis ahí pues los datos de la Inspección de Trabajo en base a sus investigaciones, que os pueden ayudar mucho a hacer una evaluación de riesgo mucho más precisa. Información sobre las comunidades autónomas.
tenemos una recopilación de todos los trabajos más importantes que han hecho todas las comunidades autónomas para el sector pesquero. Eso lo tenemos ahí en información de interés también, en el documento y materiales de las comunidades autónomas. Tenemos un documento del que os he hablado antes, un poco de las causas que están detrás de los accidentes más graves. Toda esa información puede servir al sector y de hecho se está utilizando ya para caracterizar mejor la identificación de los riesgos y poner medidas preventivas más eficaces y, como consecuencia, intentar incidir en la bajada o apoyar la mejora de las condiciones de trabajo y bajar las cifras de siniestralidad laboral, que, como os he enseñado antes, son bestiales. Así que, bueno, si no conocéis el sector o si estáis interesados, la verdad que es un sector apasionante en el que trabajar, que plantea muchos desafíos, que plantea muchos retos. Es un sector muy complicado, pero bueno, yo creo que hay que ayudarles y merece la pena. Así que muchísimas gracias por vuestra atención, ¿vale? Muchas gracias. Toma la palabra a continuación José Francisco Solano Marto, director gerente de Prevention Solution y profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Málaga. Bueno, quiero agradecer a Prevespo pues la invitación que nos ha realizado y también el acierto de meter un tema tan importante como es el sector subacuático, y en especial también quiero agradecer a la organización, a Preventel, por la deferencia que he tenido con mi persona en invitarme a esta mesa. Yo pues me voy a centrar, dentro de lo que ha comentado el compañero de la ponencia anterior, en un sector muy concreto dentro del sector de las actividades pesqueras, que es el sector subacuático. Pero antes de comentar la peculiaridad del sector subacuático en cuanto a prevención de riesgos laborales, quiero comentarles que este trabajo pues, bueno, ha sido fruto de una tesis doctoral que he realizado y que se ha basado en una parte una primera parte que consiste en especificar una metodología para sectores singulares. Sectores singulares que ahora pues, no tenemos demasiado tiempo, pero me gustaría definir qué puede ser un sector singular, muy similar a lo que puede ser una enfermedad rara, todo el mundo sí sabe que existen, pero no se tratan adecuadamente. Y un sector singular pues, es un sector, como puede ser el sector de las actividades subacuáticas, que se caracteriza por una cierta siniestralidad laboral, se caracteriza porque tiene un potencial de riesgo alto, se caracteriza porque es poco conocido, porque es poco estudiado. Entonces, en una primera parte de la intervención voy a analizar en qué consiste un sistema de gestión preventivo adaptado a esos sectores singulares, y en una segunda parte voy a hacer la aplicación del caso práctico al sector de las actividades subacuáticas, concretamente a los buzos profesionales. El sector subacuático, con esta ponencia, pues les quiero decir también que se ha puesto en marcha a través de la Asociación de Sindicatos de Buzos Españoles y de las empresas de actividades subacuáticas. Bueno, como tenemos muy poquito tiempo, voy a ir más o menos deprisa y me voy a centrar en lo importante. La idea es intentar crear un modelo de gestión preventiva adaptadas a las empresas menos favorecidas. Aquellas empresas que son empresas faltas de recursos técnicos, humanos y económicos, y también porque tienen una necesidad de una respuesta por parte de la Administración, que actualmente pues, no ha llegado en la medida que tenía que haber llegado. Disponer de una herramienta que facilite a los técnicos de prevención de riesgos laborales de manera que puedan gestionar su trabajo en el asesoramiento a estas empresas. Y, por último, la aplicación de esta herramienta al sector subacuático. Me gustaría definirles antes qué entendemos o qué entiendo por empresas singulares, qué factores determinan esta singularidad, qué metodología se puede aplicar a la hora de clasificar a estas empresas y cómo podemos determinar su factor de riesgo. Y si fuéramos capaces de ir más allá y diseñar un modelo de gestión preventiva basado en una OSAS descafeinada, porque, claro, no tienen medios para poder controlar estos riesgos. Por lo tanto, se pretende proponer un modelo de gestión, desarrollar una metodología científica y, si es posible, ponerlo en práctica, refrendar este modelo en las actividades subacuáticas. Bueno, nos encontramos a la hora de investigar este tema de las actividades subacuáticas o de los sectores singulares, nos encontramos ya con muchos problemas. Primero, es difícil acotar y definir lo que es un sector singular o una actividad singular. Segundo, no hay referencias bibliográficas al respecto, no hay estudios, no hay fuentes.
Nos encontramos también con una errónea clasificación de código CENAE o código NACE, el europeo, a la hora de poder clasificar estas ocupaciones. No están ocupadas, no están bien determinadas. Luego veremos que el sector del buceo profesional está encasillado en el sector de la construcción. Y luego no hay datos estadísticos suficientes de siniestralidad laboral. Claro, al no tener una trazabilidad en cuanto a código CENAE, parte de trabajo, antes se ha comentado el compañero, parte delta, ¿cómo codifico yo una empresa singular? ¿Qué parte le pongo y dónde lo pongo? Entonces, el símil es, las empresas singulares son empresas que son carentes de recursos, no conocemos mucho de ellas, sabemos que existen, pero no conocemos demasiado. Son empresas de especial riesgo, sabemos que hay una cierta peligrosidad, y, por lo tanto, como son empresas minoritarias, son empresas pequeñitas, hay poco impacto social. Entonces, blanco y en botella están destinados a que o nos preocupamos de ellas o siguen abandonadas en el tiempo. Por lo tanto, tenemos que pensar en el riesgo potencial de estas empresas, cuál es su actividad, cómo se hace la evaluación de riesgos de este tipo de empresas, qué tipo de peligrosidad, tipo de sustancias químicas, productos químicos, qué maquinaria, equipos, qué tipo de empresas singulares tienen en función de los riesgos, cómo son sus riesgos. En segundo lugar, qué normativa o qué legislación les aplica directamente. Podemos encontrar empresas singulares que se ven afectadas por una directiva, una normativa especial, ya sea de seguridad industrial, como es el caso de los buzos, que veremos luego, el reglamento de equipos a presión, etcétera, y normativa específica del sector. Siniestralidad laboral, tenemos que investigar dónde encontrar esas fuentes, porque si sabemos las fuentes, conoceremos más las estadísticas, los accidentes y podemos prevenirlos. Y, por último, ¿qué tipo de empresas son? Normalmente las empresas singulares van a ser empresas pequeñas, pymes, autónomos, empresas de menores siempre de 250 trabajadores. El modelo que contamos pues, parte, lógicamente, de la clasificación empresarial, código CENAE, y podemos decir que la empresa, si directamente el CENAE lo clasifica en un sector de riesgo, pues ya la tenemos. Puede ser el riesgo alto o bajo, como puede ser el anexo 1 del reglamento 39/97, que clasifica a las empresas de forma directa. O el sector, el 1627 del año 97, el tema de la construcción. Es decir, podemos determinar el tipo de empresa. Haciendo una similitud con una nota técnica de prevención del Instituto de Seguridad e Higiene, que hay publicada, bastante buena, hablando de la gestión preventiva, podemos clasificar de alguna manera, de forma descafeinada, el método del Instituto de Seguridad e Higiene, en 3 niveles, en vez de riesgo tolerable, trivial, mediano, o sea, moderado, importante e intolerable, pues podemos clasificarlo en riesgo alto, bajo, medio, ¿no? Digamos, intentando simplificar la estrategia. De tal manera que un riesgo especial, pues estaríamos moviéndonos en la banda roja, a aquellos riesgos que, según la metodología del Instituto, podrían ser importantes o intolerables. El riesgo moderado lo dejamos como está y el riesgo bajo pues sería aquellas empresas que tienen un 75% en su evaluación de riesgo, lógicamente, un 75% de riesgo triviales o tolerables. Podemos decir que son empresas de riesgo bajo, entre comillas. Aplicando la normativa y legislación, podemos clasificar las empresas según las disposiciones, lógicamente, que la aplican, Real Decreto, Orden Ministerial, Seguridad Industrial, que muchas veces es el gran abandonado de la prevención, la parte de seguridad industrial, y medio ambiente, los convenios colectivos. Veremos luego que en el sector del buceo profesional existe un convenio colectivo que se sigue pagando la exposición al riesgo, es decir, se paga la penosidad. La siniestralidad laboral de las empresas hay que investigarla, índices de frecuencia, bien a través de las tablas del propio estadística del Ministerio o bien a través de estadísticas sectoriales o empresariales o bien asociaciones, pero tenemos que manejar estadísticas y sobre todo el tamaño de la organización hay que tenerlo en cuenta. Bueno, en definitiva, una empresa singular es una empresa que tiene un potencial de riesgo alto, es una empresa difícil de clasificar, es una empresa afectada por una normativa industrial, medioambiental, o que podemos decir que es peligrosa. Es una empresa pequeña, de menos de 250, ahí podemos agrupar a autónomos, microempresas, empresa pequeña o empresa mediana, y por otro lado son empresas abandonadas, poco estudiadas, con indicadores de siniestralidad poco conocidos y con alta siniestralidad. De tal manera, bueno, pues el tejido empresarial que tenemos en España, pues podemos decir, en cuanto a gestión de la prevención,
que 4 de cada 10 centros de trabajo de empresas de 50 empleados o más, 4 solo han implantado un sistema de gestión preventivo basado en OSHAS 18001-2007, que es lo que podemos tomar como referente. De tal manera que pasaríamos de una gestión preventiva actual, poco práctica, digamos, a intentar facilitar un modelo de gestión que incluso podía ser certificable. Bueno, características del modelo propuesto. De acuerdo a la otra tabla que hemos comentado de colores, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo importante, podemos establecer 3 niveles de gestión preventiva. Tomando como referencia una norma como es la OSHAS y de forma descafeinada, podemos establecer que empresas de nivel básico pues tendrían que cumplir una parte de la tabla, de los ítems de la tabla. Empresas de nivel medio ampliamos a otros ítems y empresas de nivel avanzado pues tendrían que cumplir básicamente todo. ¿En qué se diferencia de OSHAS? Pues algunos elementos como seguridad para contratistas, subcontratistas, que es un epígrafe que OSHAS no contempla especialmente, el control operacional, que es el punto 446 de OSHAS, que es la parte más importante de la operativa del día a día, y algún tema de inspección y control en cuanto a medición y seguimiento, que eso sí lo marca OSHAS en el punto 4.5. Tomando como esquema, no me voy a entretener, no tenemos tiempo, el ciclo de Deming, vamos a pasar un poco al sector subacuático. Bueno, he puesto una foto de mi padre, que era buzo, de la Armada, pero era buzo. Existen en España 1.500 buzos censados, de los cuales aproximadamente al año trabajan 1.000. Y además son de forma temporal. Lamentablemente es un sector que está muy limitado a la subcontratación. Es un sector de servicios dentro del sector industrial, es un sector que también está recogido dentro del régimen especial de los trabajadores del mar y trabajan sobre todo en subcontrataciones. El Sindicato Español de Buzos tiene aproximadamente 200 afiliados y la Asociación Nacional de Empresas de Buceo aglutina a 41 empresas. ¿Qué características tiene esta actividad? Pues no os podéis imaginar la cantidad de riesgos que tiene este tipo de actividad, los mismos que en superficie, pero con el medio marino, es decir, trabajos con explosivos, espacios confinados, procedimientos de corte y soldadura subacuática, todo eso, pero además con corrientes, con humedad, con frío y con presión de tiempos, descompresiones, narcosis, es decir, todo lo del mundo mundial, esfuerzos, trabajo bajo presión, tablas de descompresión, aguas negras, que no se vea más de 1 metro la matrícula de un coche, etcétera. Si nos vamos a la clasificación anterior, la que hemos puesto en el modelo de clasificación empresarial, podemos decir que directamente al buzo con el Código Nacional de Ocupaciones 7891 lo clasifican como riesgo especial, no hemos descubierto la pólvora. Pero también el Real Decreto 3997 especifica en su anexo 1 actividad subacuática como actividad peligrosa. También el anexo 1627, el Real Decreto, mejor dicho, de la construcción, establece también trabajos subacuáticos como actividad peligrosa. En temas de industria, están sometidos al reglamento de equipos a presión, el antiguo reglamento de aparatos a presión, temas de botellas, temas de compresores, etcétera. Ley por todas las del mundo y además convenios colectivos especiales del buceo profesional y de medios hiperbáricos. En cuanto a los accidentes, la orden ministerial del 25 del 4 del 73 también registra los accidentes disbáricos. Y también el Real Decreto 1299 del año 2006 establece en el cuadro de enfermedades profesionales pues, las actividades subacuáticas, con lo cual datos obtenidos del Sindicato Estatal de Buzos a través del presidente del sindicato, Manuel Macpherson, que es buzo y tiene su empresa. 1 de cada 20 buzos muere o tiene un accidente grave o irreversible al año. 1 de cada 20. Problema, autónomos, microempresas de 1 a 9. Yo he conocido a muchos, he trabajado con ellos, he investigado con ellos, están desamparados, no tienen medios, no tienen recursos, no tienen elementos para montar un sistema de gestión, no tienen medios para pagarse un servicio de prevención ajeno. Aplicando el modelo de clasificación que hemos comentado antes para empresas singulares, Código Nacional de Actividades Empresariales 4291, la evaluación de riesgos,
normativa que le aplica, etcétera, ¿no? El modelo de gestión propuesto es el avanzado, lógicamente. El sistema de gestión está orientado también a la capacitación de los buzos. En España, los buzos, existe una disposición de titulaciones subacuáticas, de tal manera que podemos encontrar buceadores de segunda clase, de pequeña profundidad, de gran profundidad, jefes de equipos, especialistas. Hay 5 especialidades en buceo: corte y soldadura, obras hidráulicas, explosivos, salvamento de buques e instalaciones hiperbáricas. Está la figura del jefe de equipo, está la figura del buceador técnico de media profundidad y, por lo tanto, es muy importante ahondar en un sistema de gestión, por eso incido en esta transparencia, a la hora de trabajar. Los buzos mantienen una reunión preliminar que se llama briefing, reunión con el jefe de obra, jefe de equipo, donde se explica qué se va a hacer, cómo se va a aplicar, cómo se va a trabajar. Hay un intercambio de información, hay una pequeña evaluación de riesgos del trabajo que se va a desempeñar y eso es lo único que se puede llevar a cabo, es una metodología de trabajo y se enmarca dentro de lo que puede ser el control operacional de una norma de gestión como puede ser OSHAS, el punto 446, estas reuniones preliminares. Por otro lado, el control operacional requiere también de un control de las inmersiones, un procedimiento para el control de las inmersiones, un procedimiento para el control de normas de descompresión, los límites de descompresión sucesivos. Tenemos que tener en cuenta que el buzo no puede hacer inmersiones sucesivas, depende si estoy buceando en altitud, tengo que guardar unas normas de seguridad especiales, trabajo en obra viva, espacios confinados, trabajo en aguas contaminadas, con lo cual puedo tener riesgos biológicos, trabajos en aguas frías, puedo tener estrés térmico, manejos subacuáticos, de explosivos, corte y soldadura, los mismos, soldadura a ti, soldadura a mí, pero ya, digamos, de circuito cerrado, técnicas especiales y un plan de emergencia, ¿por qué no? ¿Cómo hacemos a la hora de evacuar a una persona? ¿Con qué medios contamos? ¿Tenemos una cámara hiperbárica al lado? En fin, todo eso hay que tenerlo en cuenta y no se tiene. Conclusiones, pues, bueno, no tenemos tiempo, pero básicamente hay que preocuparse de los buzos. Y igual que hay que preocuparse del sector pesquero, pues los buzos todavía un poquito más por las características especiales. Muchas gracias. No sé, tú ponte en medio que tú eres... No, está bien. Muchísimas gracias. Ruego disculpas por la brevedad. Muchas gracias a nuestros 3 ponentes por sus breves pero brillantes ponencias. Y abro ahora un pequeño turno de preguntas. Ruego brevedad, insisto. Mi pregunta es, cuando un trabajador de una sociedad activa accede a un buque que es de bandera no española... Interesante la pregunta, sí. Y las condiciones de seguridad de esos buques dependen del país de origen de donde venga el barco, Claro, porque tiene una normativa internacional de seguridad marítima. Sí. ¿Qué hacemos cuando las condiciones son tan peligrosas que ellos tienen que desempeñar su tarea? Claro, evidentemente no sé si conoces la normativa OMI al respecto, y la normativa OMI sí que establece un sistema de gestión de la seguridad en el buque, donde ese sistema de gestión de la seguridad tiene que estar aprobado y tiene que contar con una certificación. En el sistema de gestión de la seguridad operacional del buque, pues ahí se establecen cuáles son los riesgos del trabajo en el barco y cuáles son las medidas que se deben adoptar. Por ejemplo, en un barco se suele entrar muchas veces en espacios confinados, ¿no? Ya sea en tanques de lastre o en bodegas, etcétera, ¿no? Y sí que es verdad que en ese sentido hay que echar mano de ese documento, porque claro, estamos hablando de un buque que a lo mejor no tiene bandera europea, siquiera, de un país europeo. Puede ser un buque abanderado en Panamá, en las Bahamas, que es la práctica habitual de lo que se llaman registros abiertos, ¿no? Y un poco para evadir los controles, ¿no?, de seguridad tan rígidos que tienen muchos países, ¿no? No obstante, esos barcos normalmente suelen arribar a puertos españoles y deben de contar con esa certificación, porque existe un memorándum, que es el memorándum de París, mediante el cual pues, se hacen inspecciones a todos los barcos que arriben a los puertos europeos, ¿no? Y esos barcos deben de contar con una serie de instrumentos recogidos en ese memorándum. Y entre ellos se encuentra el contar con un certificado de la gestión de la seguridad operacional del buque. Y evidentemente hay que echar mano de eso, porque claro, a esos barcos no se le aplica la ley de prevención de riesgos laborales. ¿Y cómo se hace la coordinación de actividades empresariales? Con un barco de bandera que ni siquiera a lo mejor contempla esa legislación.
Con lo cual sí que hay que tener muy en cuenta, y si te dedicas a eso, es a cercionarte, quizá ahí te pueden ayudar mucho la gente de la autoridad marítima, la inspección de buques, ¿no? A la hora de que, oye, que yo voy a acceder a un barco en el que yo no conozco los riesgos de ese barco. Y te puedo estar hablando de barcos quimiqueros, gaseros, petroleros, de carga a granel, etcétera. Entonces, ahí sí que debo de contar con ese documento y ver exactamente pues los riesgos que existen en el barco para esa tripulación. Porque es el documento que está como reconocido a nivel internacional por la OMI. Y creo que ahora mismo es el único... Bueno, también tenéis que tener en cuenta que hace poco ha entrado en vigor el Convenio sobre el Trabajo Marítimo, que obliga a los estados signatarios, ¿vale?, a contar con una especie de, bueno, de documento de evaluación de riesgos, ¿no?, en el barco, ¿no? Y esos barcos, que son esos países que han sido signatarios, deben de contar también con ese certificado. Lo que pasa es que ese certificado le aplica más bien a la tripulación, o sea, a las condiciones de trabajo de la tripulación. Evidentemente, además, está hecho con unos estándares mínimos, como todos los convenios, ¿no? Y está hecho eso para elevar el estándar de seguridad laboral a bordo de las tripulaciones de países como los que te he comentado, ¿no?, con banderas así un poco de estas de conveniencia, ¿no? Entonces, acuérdate de eso, de ese documento, ¿no? ¿Podría atacar un barco sin ese documento en un puerto español? No ¿Y debe hacer la tarea de descarga del barco? Evidentemente, claro, ¿qué ocurre? Que los barcos cuando llegan a puertos españoles tienen que comunicarlo a la autoridad portuaria con 2 días de antelación, con 48 horas, ¿no? Y hay una documentación que sí tiene que estar, sí tienen que mandar a la autoridad portuaria. Luego hay una base de datos que esa base de datos pues accede a Marina Mercante y comprueba si esos documentos se han enviado, ¿no? Pero yo creo que el documento de gestión de la seguridad operacional del buque no está incluido. Entonces, a no ser que ese barco que llega a puerto le toque una inspección, porque claro, el que le toque una inspección depende de que la Capitanía Marítima vaya a la base de datos y diga, este barco requiere, según unos criterios, hay unos baremos para hacer inspecciones en función de la antigüedad del barco, el tipo de barco, si está en unos registros se llaman de banderas negras o banderas grises, o sea, en función de la peligrosidad que ese barco tenga a la hora de arribar a puerto, y estoy hablando principalmente, acordémonos del Prestige, el tema de contaminación marina, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí le van a exigir todos los certificados estatutarios que el buque esté obligado a llevar, y entre ellos el de la seguridad operacional. De todas formas, hay un oficial en el barco, que es el oficial de seguridad, ¿vale?, que a él es el que le debéis de preguntar, oye, me gustaría ver el sistema de gestión de la seguridad, porque ahí sí que puedes ver los riesgos Incluso la misma empresa de estibadora podría ser. Incluso la podría solicitarlo, evidentemente. Oye, mira, mis trabajadores van a ir a bordo, yo quiero conocer los riesgos que tenéis. Incluso en su propia legislación, pues puede estar contemplado el que lleven su propia evaluación de riesgos laborales. Pero claro, tú puedes exigir lo que a nivel internacional puedas exigir. Lo que no lo puedes exigir. Entonces, lo que te permitan los convenios, ¿no? Y en ese caso, pues te digo que ese documento es el que realmente es de referencia a la hora de conocer qué riesgos existen en ese barco, ¿no?, a nivel del trabajador, ¿no? Muchas gracias. Una última pregunta, y me adelanto cuando aprovecho la disponibilidad y la cercanía de nuestros ponentes a la hora de la cena informal que vamos a tener esta noche. Seguro que estarán dispuestos a aclararos cualquier otra duda. Todo lo que queráis, si quieres después podemos hablar, ¿vale? Una última pregunta, por favor. Señor Solá, ha comentado la problemática del buceo profesional, lo mismo de Murcia, de Cartagena, donde hay un buceo profesional, pero también hay mucho buceo recreativo. Muchas empresas contratadas por la zona de Cabo de Palos, 12, 13 centros de buceo recreativo que emplean trabajadores por cuenta ajena. Entonces, ¿cómo queda el buceo? ¿Es una problemática parecida o igual a la del buceo profesional? Bueno, en primer lugar, me alegro de que vengas de Cartagena, no de Murcia, porque eres tocayo mío. Yo también soy cartagenero, no murciano. Eso en primer lugar. Bueno, entonces ya eres más murciano. Vale. En segundo lugar, conozco un poco la actividad que se realiza en Cabo de Palos por las inversiones a Isla Grosa y todo lo que se como la ley de prevención de riesgos en el tema del buceo deportivo. Pues aplica como empresa, porque los alumnos se están formando
y no se está ejerciendo, digamos, una labor profesional subcontratado, sino tienen sus seguros de responsabilidad civil, etcétera. Entonces, como empresa deportiva, la empresa de buceo deportivo le aplica la ley de prevención como con la ley 3195 como cualquier hijo de vecino, eso está claro. Entonces tiene que tener al corriente su evaluación de riesgos, su planificación preventiva, su formación del personal, todo eso en regla. Ahora, si el alumno que va a ejercer, pues es como un alumno como que hay en cualquier centro, con las peculiaridades, se le exige un seguro de responsabilidad civil importante por el tipo de riesgo que va a tener. No sé si es lo que me comentan o no sé por dónde. Desde el punto de vista del monitor que he contratado por cuenta ajena en las tareas de inmersión cuando van a una lancha rápida, a ir a la hormiga o a ir a la cosa. Pues ese monitor que está contratado, le has dicho la palabra, por cuenta ajena, es una empresa subcontratada o una persona física subcontratada. Con lo cual lo debemos de tomar como una actividad de colaboración de actividades empresariales. Una empresa que es una persona que está subcontratada, que tiene, o habrá que ver el tipo de contrato que tiene, es una prestación de servicios entre dos partes, la empresa principal y la empresa subcontratada, que puede ser una persona física. Entonces, esa persona que está subcontratada, pues lógicamente debe ser tratada igual, tiene que tener su evaluación de riesgos, tiene que tener su vigilancia de la salud, su actitud médica, como una empresa normal y corriente. Y ya pues en función de eso se establece un contrato, una colaboración. Otra cosa es que lo pase a plantilla, que lo contrate, lo meta en plantilla y entonces pues eso es personal propio. Entonces lo tiene que asumir y tiene que aplicar como si fuera un trabajador normal y corriente. O sea, no hay ningún tipo de diferencia. El problema está en que eso pasa mucho con las actividades que no se pueden subcontratar, como las ETTs. Yo las asemejo mucho a ese sector. Los trabajadores de puesta a disposición. Voy a contratar, necesito un camarero. Lo que pasa es que, claro, en el tema del buceo ya no puedo, es una actividad de riesgo, no puedo tratarlo igual. Pero corre que te pillo, que me sale un curso de buceo que contrato a una persona para este fin de semana y luego lo descontrato. Entonces, en ese tema, el empresario es el responsable principal de la prevención de los riesgos que tiene a su cargo, de la gente que tiene a su cargo. Y si es una persona subcontratada, es el responsable de la seguridad, de informarle de los riesgos, de la labor de vigilando, de pedirle la documentación preventiva antes de que empiece a trabajar y que todo, como empresa autónomo, como empresario autónomo, está al corriente. Es decir, hay que cumplirlo. La realidad es que no se cumple en ningún sitio. No se cumple. Entonces, tampoco hay una fiscalización. Pero seguro que cuando pase algo, ahí ya vamos siempre, es que vamos a posteriori, vamos detrás. Tienen que pasar las cosas para que movamos un pie. Se tiene que morir un buzo para que podamos actuar. Se tiene que pillar alguna mano para que digamos, oye, vamos a ver la máquina. Ese es el problema que tenemos. Pero vamos, le aplica la ley como cualquier sector, igual. Muy bien, damos por clausurada esta mesa. No sé si habría alguna mínima pregunta para el señor Lubeña. Pues si es muy breve, por favor, y cerramos. Los equipos a los que usted, la telemedicina, supongo que tendrán un coste bastante elevado, ¿no? No, depende del tipo de aplicación que se quiera realizar y del tamaño del barco. Es decir, no es lo mismo un buque que faena en las costas próximas a España a un atunero que se tenga que ir a las Malvinas, pero en general pues hay desde unos equipos más pequeños, porque también depende de que tengan botiquín o no tengan botiquín o dónde se pueda poner. Pueden oscilar el más pequeño alrededor de unos 14-15.000 euros y uno ya normal alrededor de unos 20 y tantos mil. Luego ya depende de que quieran un ecógrafo, de que quieran poner diferente equipamiento. Y claro, eso supongo yo que tiene que ir acompañado también de una formación para los tripulantes, ¿no? La formación es la misma que tiene, desde el punto de vista médico, siempre el responsable es el capitán. Y entonces es al que se le da formación específica para tratarlo, que es prácticamente
O sea, que muy la sencilla. formación se la puede dar la empresa instaladora. Se le da a la empresa se le da la formación al capitán y luego, como es interactivo, como hay una comunicación a través de videoconferencia, cualquier problema que surja se le puede ir ayudando a hacer la realización de la sesión clínica. Muchas gracias, damos por clausurada la mesa. Muy amable. Bien.